Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Oyentes de la radio, reciban un cordial saludo de paz y bien en el nombre del Padre Roberto Mena, que se encuentra allí en Maryland, Estados Unidos, y en el nombre mío, Rafael Aníbal Cortés, psicólogo que trabajo aquí con los Terciados Capuchinos en Bogotá, Colombia. Tenemos el gusto de darle la bienvenida a nuestro programa de Cápsulas de Misericordia. Y hoy tenemos un tema muy especial porque mi esposa Mónica Irene Ospina, en nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, que es virtual, se reunió con todas las mujeres de la comunidad y dio una charla muy especial con respecto al valor de la mujer, en especial de las decisiones que deben tomar las mujeres y a quién deben escuchar. Entonces, los invito a que estén pendientes de este programa para que ustedes realmente se nutran cada vez más con la palabra de Dios y seamos esa familia bendecida por el Señor. Escuchémosla. Hoy el tema está hermosísimo. Estamos en Hechos en el capítulo 27 y poniéndonos en las manos del Señor, aunque ustedes ya vienen en este momento bien llenas del Espíritu Santo en la medida de estar en presencia del Señor en la oración. Pero pedimos en este momento al Espíritu Santo para que Él sea quien nos traiga la revelación de su poderosa y maravillosa palabra de Dios. Que esta palabra cada vez nos afiance más en este camino, que nos haga nos dé mayor fuerza, nos permita ser esas guerreras íntegras que el Señor espera de nosotras, que definitivamente siga limpiando la palabra del Señor nuestra mente, nuestro entendimiento, porque solo a través de la luz del Señor, limpiando nuestro entendimiento, nosotros podemos comprender y ver más cosas de lo que se mueve a nuestro alrededor, y más en tiempos como los de ahora, tiempos duros, difíciles, donde el mal quiere levantarse para dañar en forma significativa los hogares, las familias y hasta el mundo completamente. Entonces en ese momento, Señor, eres tú, Padre Eterno, a quien te pedimos, Señor, la presencia del Espíritu Santo. Que la sangre de tu Hijo amado venga sobre nosotras, Señor Padre Eterno. Que la sangre de Jesús limpie nuestra mente y nuestro corazón. Que hoy quite toda pesadez, todo cansancio, toda angustia que hayamos tenido en el día. Que en este momento cubramos con la sangre de Cristo Jesús y cubrimos con la sangre de Cristo Jesús a nuestra familia, nuestros padres, hermanos, esposos, hijos, primos, tíos, sobrinos, abuelos, en fin. Señor, toda nuestra familia la cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, porque hoy declaramos que por la sangre de Cristo Jesús ellos son redimidos del poder del enemigo, Señor. Y tú nos permites a través de tu sangre, amado Jesús, que todas nuestras dolencias, que todas nuestras enfermedades hoy son sanas, Señor. Son curadas por esa sangre poderosa. Que toda preocupación, angustia por las finanzas, Señor, a través de la sangre que tú derramaste por la corona de espinas que fue clavada en tus sienes, Señor. Esa sangre hoy viene y limpia, Señor, toda nuestra parte financiera, Señor. Nos quita todas las preocupaciones, todas las angustias que por este lado vienen sobre trabajo y demás, Señor. Porque tu sangre es la bendición, Señor. Así como en algún momento se dieron espinas y cardos por la maldición que trajo Adán al mundo, tu sangre trae la bendición y rompe toda maldición, Señor.
Gracias te damos, Señor Jesús, porque eres tú el que nos has abierto las puertas a nuestro Padre eterno, a nuestro Rey, al reino de Dios. Eres tú la puerta que nos va a permitir encontrar las respuestas, no solamente en estos tiempos de dificultades, sino en el día de mañana, cuando las cosas, Señor, necesiten de que tú seas quien reine más. Gracias te damos, Padre eterno, porque nos has venido cuidando. A veces nos desesperamos, pero Señor, en ti seguiremos creciendo, en ti, Señor eterno Rey, seguiremos aprendiendo y seguiremos caminando. Hoy te damos gracias, Padre eterno, por este momento. Gracias a ti, amado Jesús, por limpiar los aires que están a nuestro alrededor, y a ti, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro maestro, nuestro defensor y aquel que nos va a explicar y revelar todo lo que la palabra nos trae en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, mis muñecas hermosas, vamos a tomar el texto bíblico que se encuentra en Hechos. Hechos es un libro que, ay Dios santo, me tiene bien movida definitivamente. Hechos 27, del versículo 27 al 37. Hechos capítulo 27, versículo 27 al 37, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, y me ponía yo a estudiar esta palabra, y me pareció espectacular porque da, como que muestra diferentes tipos de personas, la forma como nosotros reaccionamos ante las diferentes situaciones. Ahí en este pedazo, pues ese todo el proceso que todavía Pablo no ha podido llegar al César, y te están terminando todavía la tormenta, pero me pareció muy interesante porque mostraba el Señor en este pasaje bíblico, o me mostraba cómo nosotros como seres humanos estamos reaccionando a las diferentes circunstancias, y el Señor me mostraba claramente como 3 tipos de personas de cómo reaccionamos. Vamos a mirar en qué tipo de personas vamos nosotros a ubicarnos, de cómo estamos reaccionando ante las adversidades que se nos presentan. Entonces, frente a esta situación, hay 3 tipos de personas, como son: los que se afanan, 1, los que se paralizan, 2, y los que definitivamente están alertas, ¿sí? Afanados, paralizados
o alertas, atentos, ¿sí? Entonces vamos a analizar cada una de estas personas. Empecemos por los afanados. Dice que los afanados los encontramos precisamente en esos marineros del versículo 30. En el versículo 30 nos habla específicamente de los marineros. Los marineros empezaron a percibir que ya estaban cerca de una playa, de la playa a la cual iban a llegar. Pero resulta que esos marineros dijeron: uy, no, nos toca salir corriendito de acá porque es que ya esta nave está que se naufraga o qué sé yo. Y pues está una balsa de esas que ellos mantienen, entonces detrás del asunto y el engaño de que habían lanzado las anclas, entonces también lanzaron la barcaza esa, y resulta y acontece que se iban a volar. Gracias a Dios, Pablo se dio cuenta de la situación porque él estaba en el espíritu y precisamente le dijo a los marineros que actuaran, o si no, pues si se iban esas personas, esos marineros, pues las cosas no iban a fluir. Y a veces cuando nosotros estamos en familia, estamos a veces pasando situaciones muy difíciles, muy duras. ¿Y qué es lo que sucede? Que empieza uno a ver como luces de que se va a solucionar algo. Y no faltan las personas que se quieren acelerar, como que son afanadas, como que ya tiene que ser esto. Como que empiezan a buscar como ayudas rápidas, urgentes, como para dar respuesta a lo que se está superando. Y precisamente cuando nosotros no mantenemos la calma y nos dejamos llevar por esas personas afanadas, como aceleradas, como que son aquellas que le quieren ayudar a Dios a hacer el milagro, desafortunadamente son los momentos donde nosotros perdemos las bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor espera que nosotros realmente tengamos paciencia. Acuérdense que la prueba de Dios trae paciencia a nosotros, pero la paciencia es para que nosotros realmente mantengamos nuestro oído abierto, nuestros sentidos espirituales abiertos a lo que Dios nos dice y dejemos obrar a Dios. Y no que nosotros terminemos ayudándole a Dios, porque si nosotros le ayudamos a Dios, desafortunadamente pues estamos obrando en nosotros y sinceramente no estamos mostrando fe. Estamos desconfiando de lo que Dios dice, hace y lo que puede hacer y responder por nosotros. Entonces, frente a eso, es muy importante que nosotros no nos afanemos, uno, y segundo, no nos dejemos afanar por las personas que están alrededor nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en riesgo de perder las bendiciones. Siempre debemos estar en oración, siempre debemos estar como en calma, esperar el momento, pidiendo la palabra, confiando en la palabra. Y el Señor es el que nos va a sacar adelante. Cuando nosotros tenemos la palabra, nosotros debemos caminar sobre la palabra, no afanarnos, sino estar alertos al momento en que debe ser. Entonces ese primer momento, ese primer grupo de personas son las personas afanadas, representadas en esos marineros. Muy factiblemente, yo en este momento pensaba, los marineros son esas personas que confían mucho en su fuerza, confían mucho en su conocimiento, confían mucho en que ellos pueden hacer las cosas por ellos mismos, o sea, confían mucho en lo que son ellos como seres humanos, poco de fe. O sea, ellos simplemente ven algo y entonces dicen, esta es la oportunidad y así es como son las cosas, y no. Nuestra fe no tiene que basarse tanto en las cosas del mundo, nuestra fe tiene que basarse en la palabra de Dios. O sea, realmente debemos estar confiados en la palabra. Entonces, no podemos caminar en esa parte de estar afanados. Ese es un primer grupo de personas. Y viene
un segundo grupo de personas. Este segundo grupo de personas yo lo ubico precisamente en el versículo 31, donde Pablo específicamente le habla al centurión. Yo me ponía a pensar y me ubicaba en ese barco, por decirlo así, y veía que el centurión veía cosas, veía a los marineros, estaba confiado en los marineros, estaba esperando que hicieran los marineros, pero si Pablo no lo alerta, definitivamente los marineros se vuelan y los dejan a ellos con el problema, porque los marineros eran los que manejaban el barco, no los centuriones, ni Pablo, ni los que lo acompañaban, porque ellos eran los presos, y habían otras personas, me supongo otros viajeros, pero ellos no eran los que manejaban el barco. Entonces muchísimas veces asumimos una actitud así, simplemente esperamos que otras personas como que hagan cosas, no ponemos como esa postura de que simplemente nos confiamos. Es curioso y a veces cuando nosotros obtenemos o tenemos un nivel importante, a veces un liderazgo, cosas así, nosotros nos confiamos en que otras personas actúen, y ahí como que estamos con una falsa seguridad de que las cosas van a fluir según como otros se movilicen. Mire que el centurión tenía un cargo importante y no, simplemente se quedó ahí, se quedó paralizado esperando a ver qué. Y a veces nos pasa eso. Nosotros como personas muchísimas veces estamos pasando esas situaciones, que se dan cosas, se dan situaciones difíciles, de pronto le comentamos a alguien sobre nuestra situación, pero no actuamos nosotros, sino que esperamos es que los demás actúen por nosotros, y ahí nos quedamos quietos. Entonces pasan los asuntos, pasan circunstancias, pasan oportunidades, de pronto vemos a otros que están como que actuando de manera incorrecta o actuando bien por lo que a veces pensamos, y no, simplemente dejamos que todo suceda y se fue la bendición. Es importantísimo que nosotros nos cuestionemos de que si nosotros tenemos una palabra de Dios, nosotros no solamente vamos a actuar de afanados, sino que tenemos que estar alertas a actuar según lo que nos muestre la palabra de Dios. O sea, nosotros no nos podemos, sí, obtuve la promesa y ahí me quedé. No. La fe es caminar, la fe es actuar. La fe sin obras es una fe muerta, y lo dice la palabra. La fe sin obras es una fe muerta. O sea, si yo tengo una promesa de Dios, yo debo empezar a caminar a través de esa promesa. Pero no es afanarme, sino es ir leyendo los tiempos, porque el Señor da tiempos, da señales, y nosotros, en la medida en que nos sumerjamos todos los días en la oración y estemos en esa comunión con Dios, definitivamente nosotros vamos a leer los tiempos y las señales, vamos a saber quién viene de parte de Dios, y también podremos entender quién viene parte del mal. Porque desafortunadamente en momentos de prueba, en momentos difíciles, también el mal se quiere aprovechar para que uno pierda su rumbo. Entonces, por eso es que en esos momentos difíciles, de circunstancias que vemos adversas, donde vemos que todo está oscuro, que no hay salida, que todo nos está apretando, que todas las personas nos están señalando, que todas las personas de pronto nos ven como enemigos de alguna manera, donde vemos que como que las puertas se van cerrando. En esos momentos nosotros, a pesar de que tengamos una promesa, nosotros no nos podemos quedar ahí, simplemente ahí esperando, bueno, ya tengo la promesa, esperemos a ver. No. Según la promesa, yo debo empezar a caminar en la medida y en el ritmo en que Dios me vaya mostrando caminar. Alguna vez yo oraba
por una situación familiar y pues mantenía muy angustiada, muy acelerada, como que me entraba en clamor, mejor dicho, desesperada, no sabía qué hacer, estaba asumiendo la postura de los marineros un poquito afanosa, como en las fuerzas mías actuando, y llegó el Señor en una palabra y me dice: ya me has dicho mucho, simplemente quédate quieta. Imagínate cómo lo tenía así como desesperada. Y entendía yo eso del Señor como que espérate, la batalla es mía, no te aceleres, o sea, cálmate. Y cuando yo entiendo esa palabra, entonces como que ya caigo en cuenta de que no estaba dejando obrar al Señor. Y en ese momento que el Señor me dice eso, ya me permito tranquilizar mi corazón y empezar a confiar en el Señor y empezar a actuar tranquilamente, caminando conforme a lo que el Señor quería. Porque el Señor espera es que nosotros aprendamos a escucharlo. O sea, muchísimas veces nosotros decimos tener fe y oramos, pero no dejamos actuar al Señor. De verdad, ese es nuestro mayor problema, no dejar actuar al Señor. Nosotros queremos mantener el control. Entonces, o nos afanamos como los marineros, o nos paralizamos, nos quedamos quietos. Entonces, debemos es mantenernos alertas, a escuchar la palabra y a actuar, a ver oportunidades, porque como veía yo en ese programa que me dejó muy pensante la cara de ese señor, realmente uno cuando está con el Señor, uno ve cuál es la verdadera oportunidad que Dios nos da. Realmente vemos el verdadero camino y eso es lo que el Señor espera. Pablo, que es el actor principal de todo este texto, todo el tiempo nos muestra cómo él mantiene en esa unidad con el Señor, cómo él ve las señales, cómo él ve las oportunidades. Él en esa oración, porque él mantenía todo el tiempo, tanto así que él supo que no les iba a pasar absolutamente nada, él vio cómo esos marineros se iban a volar, o sea, los iban a dejar solos a la deriva, porque ninguno, si se iban los marineros, imagínense qué iba a pasar con el resto de la gente de la tripulación que estaba en el barco. Nadie sabía manejar eso, solo los marineros. Pablo se dio cuenta que si el centurión no actuaba, los marineros se iban a ir. O sea, se dio cuenta de la parálisis que el centurión tenía y lo activó para que definitivamente pudieran movilizarse y pudieran, poder salvarse, porque la idea era que todos absolutamente se salvaran. Imagínense, empezando por ahí, Pablo les había dicho que absolutamente todos se iban a salvar, que ni siquiera un solo cabello de la cabeza de ellos iba a perderse, y por los marineros iba a perder todo. Por los marineros ellos iban a naufragar, por los marineros en ese afán, iban a dañar absolutamente todo. Y si los otros no se movilizan, pues igual, de cualquier forma también. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que estar muy alertas, estar como ese Pablo, estar en la presencia del Señor, estar en la oración, realmente estudiar la palabra a diario, estar en esa comunión con Dios. O sea, yo sé que a veces es muy difícil uno estar en contacto con ese papá a diario, y yo creo que esa es de las mayores luchas que nosotros como seres humanos tenemos, que todos los días podamos estar y dedicarle un muy buen rato a Dios. Y porque a veces decimos, bueno, ¿y yo qué más le digo? Pero les aseguro que cuando uno está todos los días en el Señor, es raro, pero todos los días uno tiene de qué hablar. Absolutamente uno tiene todos los días de qué hablar. Todos los días uno tiene por quién pedir. Todos los días uno tiene cosas para entregarle al Señor. Todos los días uno se permite
o sea, para aprender cosas. El Señor le enseña cosas. Todos los días el Señor, a través de su palabra, le lleva a que uno trabaje aspectos de su vida que todavía están ahí guardados. Uno piensa que no, pero la misma palabra dice que el que diga, o sea, dice que uno todos los días peca. Y si dice uno que eso es falso, está diciendo que Dios es mentiroso. O sea, todos los días uno tiene que entregar situaciones a Dios. Y si nosotros no hemos revisado desde nuestro tiempo atrás, desde nuestro nacimiento, nuestra vida, y seguro que ahí tenemos muchísima tela que cortar para poder trabajar con el Señor. Si ustedes se dan el ejercicio de, por ejemplo, revisar la relación que ustedes han tenido como hijas, se van a dar cuenta que hay muchísimos elementos para sanar. Y cuando tú te pones y te dedicas a solamente el ejercicio de sanar tu relación con tu mamá, no te vas a llevar un día, te vas a llevar muchos días, porque son muchos recuerdos que uno tiene de dolor que ha guardado con su mamá, igual con su papá, igual con sus hijos, igual con su pareja actual, igual con esos novios que usted tuvo, igual con los profesores del colegio, con compañeros del colegio. O sea, uno tiene muchísimas cosas guardadas en el corazón, toda esa cantidad de tristezas que a veces uno ni se acuerda, pero de todo eso Dios tiene escrito, y el Señor espera que nosotros podamos limpiar todo eso de nuestra vida. O sea, nosotros tenemos muchísimo que hablar con el Señor, aparte de todo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, que nosotros crezcamos, para que no sigamos cometiendo errores. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y nosotros nos damos nuestros importantes tiempos con Él y leemos la palabra de Dios, el Señor nos va a hablar en cada momento y nos va a mostrar las señales. Entonces podemos ver las diferentes intenciones de personas, podemos ver qué está sucediendo, o sea, las circunstancias que se están movilizando a nuestro alrededor. Podemos ver en qué momento debemos empezar a caminar ya para alcanzar la meta final, sobre una meta, sobre una bendición que está ahí a las puertas de llegarnos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, es importante, o sea, cuando estemos en una situación de dificultad, de circunstancias, es el tiempo en que más debemos estar unidos con el Señor. Así sintamos como que no se debe hacer, como que no quiero, como que hoy estoy cansado, como que hoy tengo mucho sueño, etcétera, etcétera. El Señor espera que nosotros realmente nos unamos a Él todos los días, para que Él definitivamente actúe en nosotros, para que Él nos muestre en qué momento nosotros podemos entrar a actuar. A mí me deja pensando, dentro de este pasaje bíblico, algo muy interesante, que por ejemplo los primeros, o sea los marineros, definitivamente actuaron por el temor. O sea, ellos dijeron, uy, este es el momento, nos vamos por el temor, ¿sí? Y a veces nosotros estamos actuando ante las dificultades por cuestiones de temor. Entonces, yo no quiero que se pierda esto, yo no quiero que me falte para pagar esto, yo no quiero que esta persona vaya a sufrir más, bueno, etcétera. Son cuestiones de temor. Los marineros actuaron por temor, se querían ir corriendo, ellos querían actuar por sus medios y llegar a la isla como fuera, aún siendo de noche. O sea, ellos ni siquiera habían visto realmente la tierra, sabía que estaba cerca, pero no habían visto tierra, porque era noche. Entonces ellos simplemente iban a salir de la nave y sin saber realmente por dónde ir, simplemente confiándose en sus conocimientos, en la parte humana, en lo que yo puedo hacer.
Los segundos, o sea, el centurión y los soldados, ellos obraron fue por dependencia. O sea, yo no me movilizo porque estoy dependiendo de lo que otros me digan, de la orientación de otros, de la orden de otros. A veces nosotros hacemos eso. O sea, si mi esposo me dice, si mi jefe me dice, si mi amiga me dice, si mi amigo me dice, si el psicólogo me dice, si alguien de la comunidad me dice, no actúo si no me dice otra persona. O sea, ¿en dónde está mi confianza? Mi confianza está puesta en los seres humanos. O sea, ahí nos está hablando es que mi confianza está puesta en los seres humanos. O sea, primero, o yo dependo de mí y de mi conocimiento, o segundo, dependo de las personas, del consejo de las personas. Y las personas no son Dios. A veces las personas, por su cantidad de situaciones también que tienen que solucionar a sí mismas, nos dan el consejo errado. Yo me acuerdo, o sea, dentro de las cosas que más nos piden a nosotros o nos preguntan a nosotros frente a una situación de separación de la familia es, y ese fue como mi primer caso con una compañera de trabajo. Era una situación muy difícil, ella me decía, no, yo me tengo que ir, yo tengo que separarme, yo tal cosa, bueno, lo que siempre se busca, la separación. Le dije, si no se ha batallado, ¿por qué pensar en separarse? Si no se ha batallado, pero espiritualmente, no humanamente. Hay que aprender a batallar espiritualmente. Y con ella empezamos un proceso muy interesante, muy bonito de perdón, sin que el esposo estuviera ahí, evidentemente, porque ella tenía muchísimas cosas que sanar. Pero fue particular porque en ese proceso de empezar a sanar, a buscar ese consejo de Dios, a buscar esa orientación real del Señor, en eso se conoció cómo era el proceso que ella tenía que hacer y realmente qué debía hacer. Es lógico, ella no estaba viviendo por matrimonio, sino por unión libre, y pues el Señor siempre espera que los matrimonios estén bendecidos. Eso es algo que el Señor hizo. Con Adán y Eva, Él los bendijo. Adán y Eva fueron bendecidos por Dios. Y Él espera que nuestros hogares sean bendecidos. Entonces el Señor poco a poco, desde la oración, desde muchas cosas, Él le mostró a ella que definitivamente esa no era su pareja, no tenían hijos, nada de ello. Él sí tenía hijos, él sí estaba casado. Y el Señor le mostró, pero ya con una palabra, con un corazón sano y demás, que ella no debía estar en esa relación. Particularmente ella muy luego logra realmente, y con palabra del Señor, establecer su hogar, y actualmente tiene su hogar, sus hijos, es una profesional próspera, y su esposo igual, sus niños muy hermosos. Entonces, cuando yo realmente no busco el consejo del ser humano, sino el consejo de Dios, yo voy a tomar las decisiones que me van a traer paz, que me van a traer alegría, gozo, y definitivamente me van a mostrar el camino correcto. Entonces, primero, no dependamos de nuestros conocimientos, no dependamos de lo que nosotros somos. Me acordaba en este momento, yo no sé por qué el Señor me está llevando a recordarme cosas. Algún momento en el trabajo que nosotros desempeñamos ahí en la Escuela de Trabajo al Redentor, que es el centro como más importante, por decirlo así, aquí en Bogotá, de reeducación para menores infractores, pues estábamos, pues nos vinieron unas exigencias de la Secretaría de Salud frente a elaborar un manual para un manual de intervención en salud mental, con los casos más importantes a nivel que estén rayando a nivel psiquiátrico. Y en ese momento yo era la coordinadora del área de psicología, y pues me encargaron la tarea. Fue bien particular porque
llegó un momento en ese proceso, éramos 8 profesionales en ese momento, y me sentí como que yo era una ignorante en la materia de la psicología. Yo me sentí como que, uy, Dios mío santo, me falta tanto, porque yo miraba, pues uno cuando empieza a leer libros, uno sigue descubriendo que hay muchas más cosas. Y fue curioso porque fue el momento en que le dije al Señor: Señor, tú nos creaste, tú nos diste la inteligencia, tú sabes qué hay en la psique del ser humano. Señor, yo como psicóloga no soy nada frente a tu conocimiento, a tu sabiduría. En ese momento yo dije: Señor, te entrego mi profesión, te entrego lo poco que sé, porque eres tú el que sabe, y de aquí en adelante, Señor, sé tú el que llegue al consultorio, sé tú el que atienda a los jóvenes, sé tú el que me muestre qué es lo que debo hacer, Señor. Yo simplemente soy tu asistente, tú eres el principal en mi oficina, o en la oficina que a mí me designaron a atender. En ese momento yo sé que yo le entregué mi profesión al Señor, porque solo a través de Él nosotros realmente podemos conocer y saber lo que se debe saber. Y fue bien interesante porque después de eso la psicología en mi vida se resignificó muchísimo. Ese manual que realizamos definitivamente fue algo que el Señor fue orientando, fue guiando. Quedó un manual muy hermoso. Nos felicitaron por ese manual porque fue muy bien elaborado. Y definitivamente en mi vida profesional las cosas también cambiaron de manera significativa. Entonces, no podemos confiarnos en nuestro conocimiento, no podemos confiarnos en nuestras habilidades, no podemos confiarnos en lo que nosotros somos, porque es Dios el que nos da toda la sabiduría realmente. O sea, la sabiduría de Dios es muchísimo más que nuestra inteligencia y nuestro saber. Entonces es importante que no nos confiemos en nosotros, ni tampoco entremos a confiarnos en las personas, porque ese es el segundo punto, las personas. Las personas nos pueden decir cosas que sí, en un momento determinado pueden ser cosas de Dios, pero si alguien te dice algo, no corras a hacerlo inmediatamente. Eso sí fue algo que aprendí también, sino que eso que tú recibiste, que tú sientes que es la mejor respuesta, confróntalo con la palabra del Señor. Pídele palabra al Señor y el Señor te confirmará si eso es el mensaje que el Señor quiere para ti. Y el Señor no se hace esperar a respuestas. Entonces, frente a eso, es importante que si alguien te dice algo, busques la presencia del Señor. Porque puede ser una mentira del enemigo bien disfrazada. Acuérdese que el lobo se ha disfrazado de oveja muchísimas veces, y a veces nosotros tomamos decisiones sin consultar con el Señor, y ahí es donde nosotros perdemos la bendición. Esto le estaba pasando al centurión, se confió. Gracias a Dios, pues en Pablo sí, pero nos está mostrando que nosotros sí nos confiamos en seres humanos. Y la última es los que definitivamente sí actúan por medio del Señor, que es Pablo. Pablo y personifica ese ser humano que definitivamente cuenta y tiene fe en Dios. Y es así como nosotros debemos obrarlo. Algo bien importante dentro de este pasaje es algo que hacemos nosotros, y es que a veces en las dificultades nosotros no nos alimentamos. Puede ser que algunos sí lo hagan físicamente, o sea, no se alimenten físicamente, pero especialmente no nos alimentamos es en la palabra. Por esas situaciones, por esas circunstancias, entonces empezamos a trabajar más temprano, nos acostamos más tarde, nos angustiamos más tiempo, lloramos, nos desesperamos y perdemos nuestros momentos de oración, y más que de oración, de estudiar la palabra. La palabra es nuestro alimento. Acuérdese que la palabra es el pan de cada día, es la palabra viva, es ese alimento vivo, y el Señor espera
que nosotros en esos tiempos de dificultad realmente nos alimentemos de la palabra. No solamente oremos, sino que nos alimentemos de la palabra. Mire que en 2 oportunidades dentro de este viaje que está teniendo Pablo en la ida hacia César, dijo a la gente: aliméntense, coman. Mire, cuando uno no se alimenta al Señor, uno se desmotiva. Entonces es importante que nosotros nos alimentemos del Señor para mantener la motivación, el nivel de espiritual, el ánimo que necesitamos para realmente estar alertas. Una persona deprimida no se da cuenta de cuál es el momento que tiene que actuar. Una persona eufórica no se da cuenta cuándo debe actuar. Una persona que es, se va siendo de mal genio, no se da cuenta cuándo debe actuar. Entonces, por eso es que el Señor nos dice: alimentémonos de la palabra de Dios, para que así nuestro ánimo esté tranquilo, esté calmado, esté en paz y podamos ver las alternativas que se nos están presentando, los caminos que se nos abren, las puertas que también son abiertas. Por eso es que debemos alimentarnos en tiempo de una circunstancia difícil. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios, para que así realmente veamos el momento en que alcancemos la bendición perfecta. Entonces es un pasaje muy interesante que nos está indicando que para esos momentos tan duros que vivenciamos, debemos tener una actitud correcta y un alimento correcto. Actitud y alimento correcto que necesitamos poner en práctica. Entonces, con base en esta palabra así sencillita que el Señor tenía para nosotros, que yo dije: bárbaro, muy sencillo, muy concreto, pero definitivamente yo miraba y yo decía: wow, a veces me comporto como una, como otra, como la tercera, aunque con la tercera a veces uno se queda colgado muchas veces. Más es la primera o la segunda, que es cuando más cometemos ese error. Entonces, con base en esta palabra y en esa invitación que el Señor nos hace a que nos alimentemos, vamos a ponernos en las manos de Dios, porque es muy factible que estemos vivenciando situaciones duras, difíciles, y que estemos queriendo actuar en nuestras fuerzas la mayor de las veces, o en desesperación buscamos el consejo de los demás y se nos olvida que nuestro primer consejo es Dios, nuestra presencia frente al Santísimo, en la presencia de la cruz del Señor, para sanar nuestro corazón, para limpiar, porque todo el tiempo debemos estar rompiendo maldiciones, de pronto argumentos que establecimos y que el mal está utilizando para quitarnos las bendiciones que son nuestras por ser hijos de Dios. Entonces cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza, pongámonos en la presencia de Jesús. Señor Jesús, en esta noche estamos delante de ti, Señor, porque a veces nos gusta correr demasiado en las situaciones difíciles, porque en vez de buscarte a ti en primer momento, buscamos dar soluciones humanas según nuestras fuerzas. Buscamos primero a los seres humanos, a los hombres, a las mujeres que nos puedan orientar, que nos puedan ayudar. No nos damos cuenta que tú eres el dueño del oro y de la plata y de todo, absolutamente todo lo creado, Señor. No buscamos la paz que viene de ti, Señor. No buscamos el consejo, tu palabra. No nos alimentamos de ti para estar tranquilos. No estamos en tu presencia, Señor, muchas veces. Hoy te pedimos perdón por esa actitud, Señor, porque muchas veces actuamos como personas carnales que no tienen la presencia tuya en su vida, Señor. Perdónanos por ello, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a que a partir de este momento, Señor,
donde de verdad nos sentimos mal por ese actuar incorrecto, que a partir de este momento, Señor, busquemos primero tu presencia, busquemos primero tu ayuda, busquemos primero tu palabra, busquemos primero tu paz, tu tranquilidad, para que de verdad nos llenemos de ti, Señor, para que hagamos como ese pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto, que solamente se iba a mover si tú estabas allí con ellos. Cuando tu presencia estaba con ellos, ellos se movían. Si tú no estabas con ellos, Señor, ellos no se movían, Señor. Que nosotros a partir de este momento realmente hagamos eso, que nos movamos si tú estás en nuestras vidas, tú eres nuestra presencia, si tú eres ese check-in en nuestras vidas, Dios. Que nosotros realmente contemos contigo, con tu palabra, Señor. No que vayamos como personas sin conocimiento, sin entendimiento, acelerados, afanados, angustiados, a buscar respuestas donde el mundo lo único que buscará es burlarse de nosotros, Dios. Perdónanos hoy, Señor. Perdónanos por tantas veces habernos olvidado de ti, por tantas veces, Dios, por tantas decisiones mal tomadas, por tantas veces que nos fuimos al mundo, Señor, por los cuales ahora sufrimos consecuencias, Señor, por tantas decisiones de escoger personas a nuestro lado que nos hacían daño, por tantas decisiones de empezar negocios que no funcionaron, Señor, por tantas decisiones de dejar trabajos o empezar trabajos que lo único que trajeron fueron esclavitud y angustia, Señor. Perdónanos, Señor, por haber alejado a nuestra familia a veces, Señor, y no calmarnos y empezar a entender qué pasaba, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque realmente son muchísimas las decisiones incorrectas, donde tú no estuviste presente, Señor. Queremos volver a ti, Señor. Queremos estar en tu presencia. Queremos realmente contar contigo. No es fácil, Padre, no es fácil porque el mundo nos angustia muchas veces. El mundo nos apresura, el mundo nos quiere hundir, Señor. Pero queremos confiar en ti, Padre. Queremos que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a partir de hoy, Señor, que nos proponemos estar en tu presencia, a realmente cumplirlo, Padre. Queremos realmente saber de tu consejo para no volver a tomar decisiones que nos lastimen ni a nosotros ni a nuestra familia. Queremos realmente, Señor, sentir la paz que viene de ti, el gozo que viene de ti y tener la alegría de que en nuestra decisión y en nuestro caminar te honremos a ti. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Hoy te damos gracias por lo que nos enseñas. Hoy te damos gracias porque sabemos que tú nos estás formando como esas hijas amadas tuyas, que en su actuar muestran que tú estás con nosotros, Señor, que realmente somos tus hijas. Gracias, Padre Santo, porque nos has amado desde siempre, porque fuiste tú el que nos buscó, porque eres tú, Señor, el que quiere que estemos contigo. Gracias, eterno Rey, nos disponemos a que tú sigas actuando en nosotros y que esta palabra que hoy nos diste, Señor, la pongamos por obra, Señor, para honrarte, para bendecirte, para darte gloria. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis muñecas hermosas, ahora viene la parte emocionante y es ¿qué nos dejó esta palabra a nosotros? ¿En qué nos trató Dios hoy? ¿Qué aprendimos? Yo pienso que definitivamente sentí que no solamente la lectura fue para mí, pero definitivamente sentía como si usted me estuviera hablando directamente a mí y a mis circunstancias. Yo pienso que cuando empecé
este proceso. Cuando los busqué a ustedes, no estaba, pienso que siempre he estado cerca de Dios, pero yo en realidad busqué el acercamiento, este acercamiento que estoy teniendo en este momento fue más por las circunstancias que estaban pasando en mi vida. En ese momento en realidad fue por afán, como tengo una necesidad, yo no sé cómo arreglarla, yo sé que usted puede arreglarla, pero no tiene mucho tiempo. Aquí estoy, yo ya sé lo que yo tengo que hacer, pero tenemos que movernos, tengo que empezar a ver tierra rápido para poder saber que usted de verdad me está escuchando y que esto va a tener una solución. Yo pienso que en el momento en que me acerqué, definitivamente busqué con afán y le puse las cosas a Dios como bajo mis propios términos. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Tiene más o menos 24 horas para resolverlo. Básicamente ese fue mi acercamiento a Dios en ese momento. Afortunadamente di con este grupo maravilloso, afortunadamente di con usted, Moni, y di con Rafa, y yo pienso que en ese momento entonces definitivamente quedé paralizada, como esto no es como funciona, esto no es lo que yo tengo que hacer, las cosas no pueden ser a mi manera, a mi modo, en mi tiempo. Y entonces yo pienso que hubo un momento como que me paré y sentía la confusión de lo que yo sabía que tenía que hacer de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que las personas que están con Dios querían y lo otro que estaba escuchando del mundo. Y lógicamente la parte del mundo es completamente diferente, usted es joven, usted es esto, usted es aquello, olvídese, resuélvalo. En ese momento yo pienso que yo personalmente quedé paralizada y era tratando de escuchar lo que Dios me estaba tratando de decir con su palabra y a través del grupo, y lo otro era lo que estaba recibiendo del mundo. Y pienso que en este momento, a pesar de que no lleva mucho tiempo, definitivamente estoy atenta. Estoy atenta a lo que tengo que hacer espiritualmente para crecer, para de verdad convertirme en esa hija no tanto amada, porque siempre me sentí amada por Dios, siempre me he sentido especial para Dios, pero pienso que nunca había pensado que debía ser una guerrera de Dios, que Dios no me tenía aquí solamente para que yo estuviera feliz, sino para que yo trabajara con Él y hiciera las cosas diferentes. Yo pienso que definitivamente en este momento estoy en el momento de atención. Hay momentos en que regreso a paralizarme, hay momentos en que me entra el afán. Es como una mezcla de todo, pero yo pienso que definitivamente en este momento es más de atención. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de mí? ¿Qué es lo que realmente espera de mí? No es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, cuál es mi tiempo, es aprendiendo a escuchar. Sí, yo pienso que de todas maneras tengo un poquito de los tres de acuerdo a los días que tenga, pero definitivamente pienso que estoy aprendiendo a manejar un poquito más las situaciones del mundo, las situaciones de mi vida, para estar un poquito más atenta, no a lo que yo quiero, pero a lo que Dios está esperando de mí. Amén, y el Señor se congracia con eso, lo que tú acabas de decir, princesa. En el comienzo yo me sentía la primera, número uno, una persona paralizada. Cuando sentía mis problemas, las necesidades, pedía era oración, pero yo no lo hacía. Entonces llamaba y hagan oración por mí, ayúdenme, ¿sí? Iba a las clarisas y pagaban las novenas, entonces yo pagaba para que oraran por mí. Entonces, pero sí, pagaba por mí las novenas, las ligas, pagaba
las misas, entonces no me la pasaba ni pagando y pagando y pagando. Pero entonces estaba paralizada porque yo pensé que eso era lo que yo debía hacer, ¿sí? Entonces ya luego aprendí de que no, de que ya debía de ese sufrimiento yo también llevarlo y hacer la oración y centrarme en la palabra. Entonces ya fue cuando todo empezó a salir bien, ¿sí? A sentirme tranquila, a llevar las cosas con calma y a estar atenta. Entonces cuando ya empecé en la oración y a levantarme en las mañanas y como que la mente se despejaba y me empezaba a decir, mire, vaya por este lado, esté tranquila, siga orando, inclusive llegué a ungir sin que de pronto, sino que algo que llegó a la mente que tocaba ungir la casa y empecé a ungir y mire que sí, Dios nos va diciendo y nos va indicando el camino verdadero. Entonces ya estás atenta más a la palabra que a los movimientos del hombre. Sí, señora. Qué bendición, Mary Lucía. Dios también está contento contigo porque Él se da cuenta del esfuerzo de cada uno. Sí, bastante. Entonces ya no lloro como lloraba y no me postro a llorar, pero entonces me postro pero a llorar de gozo y de bendición, pero antes lo hacía era de sufrimiento. Amén, esa es la verdad. Se cambia el llanto por alegría y gozo. Bueno, cuando yo llegué al grupo, llegué por una situación, cuando llegué a la comunidad, una situación económica. Entonces yo fui y esa era la intención, preguntarle a Rafael qué quería Dios de esa situación. Entonces, pero yo no preguntaba, yo sabía que Rafael tenía ahí buena conexión, entonces dije, a él tal que lo voy a preguntar. Y resulta que Rafael, bueno, hablamos, no me dijo nada, y me dijo, Sonia, todo es presencia de Dios, y pues pregúntale. Y yo, ¿y cómo hago eso? Pero bueno, yo entonces él cuando empezó a enseñarme todas estas cosas que hemos aprendido, me di cuenta realmente que nosotros mismos podemos tener una relación con Dios, hablar con Él. Como alguna vez Dios mismo me dijo en su palabra, me dijo, yo no te mando razones con nadie. Entonces ahí empecé también a entender que hablando con Él, que teniendo comunión, he obtenido esa paz, esa tranquilidad que tengo en este momento. Obviamente a veces hay situaciones, pero normalmente siempre estoy en paz y tranquila, sabiendo que Él está conmigo. Qué bendición, Sonia. Y así es, o sea, espectacular, y lo que dijo el Señor es cierto. Él no nos manda razones con nadie, y si alguien llega con una palabra es mejor confirmarla porque a lo mejor no viene de Dios. Eso sí es una verdad, Sonia. Bendiciones para ti. Bueno, pues en realidad a mí, sí, Vivi, cuando yo comencé, que entré al grupo, estaba en un estado de desierto, de desesperación, de angustia emocional, física, porque se me presentaron muchas cosas. Estaba en una presión absoluta, al punto de que decidí abandonar todo, salir de todo. Me entregué a la muerte. Ya después, cuando hablé con Rafael, fue que entendí que era lo que estaba haciendo. Yo estaba muriendo para renacer, pero no sabía qué era lo que en ese momento espiritualmente estaba pasando en mí. Estaba haciendo un proceso sin orientación ni nada, y ahora que lo pasé, que ya tengo más conocimiento espiritual, que tengo más palabra de Dios, entiendo que Él me estaba llamando hacía rato, pero yo de terca no quería, hasta que me cogió de las orejas y dijo, venga señorita, que es que yo la necesito. Y ahora
pues sí, todavía no voy a decir que soy una santa, que, ay, qué machera, pero yo sí noto que he cambiado mucho mi forma de ser, que mi vida es diferente, completamente diferente, pero vivo tranquila, vivo relajada, en paz, no me hace falta nada, aunque no tengo nada, bendito sea Dios. Es lo más hermoso de la vida, sentirme en esa situación de tranquilidad y de armonía con Dios y con las personas que me rodean. Y eso es muy lindo y quiero cada día que sea mucho, mucho mejor. Y él me llamó, me jaló de las orejitas y ahí sigo con él y voy a seguir con él porque es lo más hermoso que me ha podido pasar. Sí, mira, yo comencé como Ceci con mucho afán. Y recordando ahorita, ¿no? Se me salían las lágrimas porque hubo un tiempo, o sea, que me aferré tanto, me afané tanto, de quiero pertenecer a tales círculos religiosos, quiero estar en la iglesia, o sea, eran tantas cosas que no concreté ninguna. Uh-huh. Y yo decía, o sea, y siempre me cuestionaba el por qué yo había quedado sola, por qué mi esposo no dejó, o sea, el por qué tantas cosas, ¿no? Sí. Y decía que bueno, que a lo mejor era algo que estaba yo pagando por mi familia, bueno, siempre era y resulta que hubo un momento en que dejé de insistir tanto que las cosas se me fueron presentando solas. Resulta que un día me estoy tomando un café con mi mamá y me llega una solicitud al Facebook del señor Rafael. Yo creo que, bueno, en ese momento él me dice, me equivoqué, ¿no? O sea, que se equivocó y me envió una solicitud, ¿no? Pero cuando yo estoy leyendo, yo le digo a mi mamá, ay, somos evangélicos, ¿no? O sea, yo leí cristiano católico, ¿no? Pero de una vez lo asocié con los evangélicos. Entonces le digo a mi mamá, no. Entonces le comento, ya voy a seguir leyendo, a ver, le digo yo al psicólogo, le digo yo, bueno, también estoy buscando un psicólogo para explicar una situación, o sea, el por qué tanta... Y empiezo a leer y en una parte que dice del WhatsApp a un número y le escribo una noche, le digo yo, realmente, o sea, me gustaría pertenecer a su grupo, tal, ¿no? Me dice un momentico, yo la llamo. Cuando él me llama, él me empieza a explicar, cuando él me empieza a decir, ¿sabe quién eres? O sea, yo le decía siempre, Luisa, o sea, Luisa, no, me decía él, no, Luisa. En ese momento cuando él me explica y me dice, tú eres la hija más querida llamada de Dios, o sea, yo sentí en ese momento una cosa tan bonita y yo dije, bueno, no estoy sola, realmente no estoy sola. ¿Y por qué estar triste? ¿Y por qué sentirme sola si realmente no lo estoy? En ese momento, bueno, de aquí en adelante, de verdad que a veces me escribo mucho por el grupo, ¿no? Pero sí leo todo y lo que no hacía antes, rezar el rosario, nunca, siempre, bueno, en algo especial, pero de sentarme yo en la noche, toda la noche rezarlo, nunca. Hace poco las cosas se me han ido presentando, o sea, sin el afán que tenía, se me han ido presentando de la mejor manera. Hace poco me confesé, tenía 4 años que no me confesaba, como que no tenía igual 4 años que no lo hacía. Muy bonito, o sea, era una sensación muy bonita, me sentí más cerca de Dios, el que mi hijo me viera, o sea, el que viera todo, porque nunca de ir a la iglesia con mi hijo, ahora él todo el domingo, mami, ¿te acuerdas? Sí, mañana hay que ir a misa. Y hay muchas cosas, por lo menos, que yo me cuestionaba, que yo decía, ¿por qué sola? ¿No? Ya me siento, mira, o sea, siento una paz inmensa en mí, una tranquilidad, y he aceptado que, bueno, que sí, Dios se llevó al papá de mi hijo, fue para cumplir, o sea, o ya cumplió su misión aquí, y bueno, y nosotros adelante, pues, o sea, no con esa culpabilidad que siempre mantenía de por qué nos había dejado solos, ¿tá? Y ahora hace poco también me enviaron una invitación de un grupo que también lo busqué hace mucho tiempo y nunca pude entrar, y sin tanto, o sea, insistir, me llega la invitación de un grupo de Mahou, que siempre lo quise hacer. Bueno, si Dios quiere, ya el próximo viernes me voy al retiro. También me invitaron a pertenecer a un grupo de oración, y yo, excelente, porque a mí me encanta, o sea, como el leer lo que ustedes escriben, cómo oran, y a veces me da risa porque yo, Dios mío, todavía yo no sé, o sea,
no tengo palabras, no tengo, y a lo mejor también por eso a veces me cierro un poquito a no escribir tanto en el grupo. Pero de verdad que por lo demás, o sea, no me siento, o sea, lo importante es la tranquilidad que siento y la armonía que hay en mi hogar, que es lo que siempre quise.